El pitido continuo y agudo del monitor cardíaco no era solo un sonido, era una sentencia de muerte que llenaba la sala de trauma 1 del Hospital General. El doctor Ricardo Valladares, el cirujano estrella conocido tanto por su habilidad como por su ego del tamaño de un rascacielos, se arrancó los guantes manchados de sangre y los arrojó con frustración sobre el cuerpo inerte del paciente, un niño de 8 años llamado Tomás, que había llegado tras un accidente de tráfico brutal. «Hora de la muerte, 23:45», gritó Valladares, su voz resonando con una finalidad que no admitía réplica. «Lo hemos perdido. La arteria está destrozada, es inoperable. No soy Dios, no puedo reparar carne molida». Las enfermeras bajaron la cabeza, sollozando en silencio. La madre del niño, que observaba a través del cristal de la sala de espera, se derrumbó en un grito mudo de agonía. Valladares se giró para salir, lavándose las manos de la tragedia, pensando ya en su cena fría. Pero entonces, la puerta de vaivén de la sala de operaciones se abrió no por un médico, sino por una bota militar rota y sucia. Un hombre entró. Olía a lluvia rancia, alcohol barato y humo de leña. Su barba gris era una maraña de nudos y su abrigo estaba endurecido por la mugre de años viviendo en la calle. Era el fantasma, el vagabundo que dormía en las rejillas de ventilación del hospital. Los guardias de seguridad corrieron hacia él, pero el vagabundo no miró a nadie. Sus ojos, inyectados en sangre pero con una lucidez aterradora, se clavaron en el monitor plano. «No está muerto», graznó con una voz que sonaba como grava triturada. «Te equivocaste de arteria, carnicero. Es una disección aórtica retrógrada oculta. Si no descomprimes ahora, morirá de verdad en 2 minutos». Valladares se rió, una risa incrédula y cruel. «¿Tú? ¿Un saco de basura me va a enseñar medicina? ¡Sáquenlo!». Pero el vagabundo fue más rápido. Con un movimiento que desmentía su apariencia decrépita, empujó la bandeja de instrumentos, agarró un bisturí estéril y se colocó frente al niño, bloqueando el paso a los guardias con la hoja brillante apuntando al pecho del paciente. «Si alguien se acerca, le corto la garganta. Voy a salvar a este niño, te guste o no, doctor». La arrogancia médica es un muro alto, construido con diplomas y años de ser tratado como una deidad en los pasillos blancos. El doctor Valladares nunca había encontrado una puerta cerrada hasta esa noche de tormenta. El hospital estaba en caos, con las carreteras cortadas por la inundación, lo que significaba que no llegaría ningún otro especialista. Estaba solo con su fracaso, y el fantasma, cuyo nombre real nadie recordaba, era la única variable que no podía controlar. Durante 5 años, este hombre había sido una sombra en el perímetro del hospital. Los internos le daban sándwiches por lástima, sin saber que esas manos, ahora negras de suciedad, alguna vez habían realizado las cirugías más complejas del continente. El vagabundo había visto, a través de las ventanas y las puertas entreabiertas, cómo la medicina moderna a menudo fallaba no por falta de tecnología, sino por falta de observación. Había visto a Valladares cometer el error, había escuchado el ritmo del corazón del niño y sabía lo que el Doppler había pasado por alto. No entró en ese quirófano para buscar calor o dinero, entró porque el juramento hipocrático, una vez hecho, se graba en el alma más profundo que cualquier adicción o desgracia. Lo que estaba a punto de suceder no era una cirugía, era un exorcismo de sus propios demonios, realizado sobre la mesa de operaciones más tensa del mundo. Esta es la historia de cómo la sabiduría puede sobrevivir incluso en la alcantarilla más oscura. Antes de ver si la mano temblorosa del vagabundo puede hacer el corte perfecto, quiero saber de ti. ¿Crees que el talento nunca muere o que se puede perder para siempre? ¿Desde qué ciudad estás viendo este milagro médico? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. El aire en el quirófano se volvió tan denso que parecía sólido.
Los dos guardias de seguridad se detuvieron en seco, con las manos en las porras, mirando alternativamente al vagabundo armado con un bisturí y al doctor. Valladares, cuya cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock. «Esto es un secuestro», siseó Valladares. «Estás amenazando a un paciente muerto. Estás profanando un cadáver, loco». El vagabundo, a quien llamaremos Lázaro, no respondió a los insultos. Su atención estaba totalmente enfocada en el pecho inmóvil del niño. Con su mano izquierda, sucia y con las uñas rotas, palpó el esternón del pequeño Tomás. Cerró los ojos un segundo, ignorando el olor a antiséptico que solía marearlo. Sus dedos, que segundos antes temblaban por la abstinencia, de repente se quedaron quietos como rocas. Encontró el punto. «No está muerto», repitió Lázaro, su voz baja y técnica, perdiendo el acento de la calle y recuperando una dicción académica olvidada. «El monitor está plano porque el taponamiento es masivo. El corazón está ahogado, no parado. Hay actividad eléctrica residual, pero el sensor no la capta por la presión del fluido». Valladares dio un paso adelante furioso. «¡Es suficiente! ¡Seguridad! Disparen el taser. Va a cortar al niño». Uno de los guardias levantó su arma eléctrica. La luz roja del objetivo apareció en el abrigo sucio de Lázaro. Pero entonces, la jefa de enfermeras, una mujer veterana llamada Marta, que había trabajado en ese hospital durante 30 años, se interpuso. «¡Esperen!», gritó Marta. Ella había visto cómo Lázaro palpaba al niño. Había reconocido el movimiento. No era el toque de un loco. Era el toque de un experto evaluando una anatomía. Además, Marta había notado algo en el monitor secundario. Un parpadeo casi invisible que Valladares había ignorado en su prisa por declarar la muerte. «Doctor», dijo Marta mirando a Valladares, «si el vagabundo tiene razón y le disparamos, entonces sí mataremos al niño. Ya lo declaró muerto. ¿Qué más da si intenta algo? Peor no puede estar». Valladares miró a Marta con odio. «¿Estás de su lado? ¿De este animal?» Lázaro abrió los ojos. Eran de un azul pálido, intensos y terroríficos. «El animal aquí eres tú, Ricardo», dijo Lázaro, usando el nombre de pila del médico, algo que nadie, excepto sus superiores, se atrevía a hacer. «Te saltaste el protocolo de revisión pericárdica porque tenías prisa por ir a tu gala benéfica. Vi tu invitación en el coche. Te importa más el canapé que el paciente». La precisión de la acusación golpeó a Valladares. Era cierto, tenía prisa. Lázaro no esperó permiso. Sin anestesia adicional, sin lavarse las manos, confiando solo en la velocidad para evitar la infección inmediata, hundió el bisturí en el pecho del niño. El corte no fue errático. Fue una incisión vertical perfecta, justo debajo del apéndice xifoides. Un chorro de sangre oscura y a presión salió disparado, manchando la cara sucia de Lázaro. Valladares gritó de asco, pero en el momento en que la sangre salió, liberando la presión, el monitor cardíaco, que había estado emitiendo ese pitido continuo de muerte, hizo un sonido diferente. Bip, un solo latido, débil, irregular, pero presente. La sala se quedó en silencio absoluto. Bip, bip. El corazón de Tomás, liberado de la prisión de sangre que lo ahogaba, comenzaba a latir de nuevo. Lázaro no se detuvo. Metió su mano sucia dentro de la incisión, buscando a ciegas la aorta. «Marta», ordenó Lázaro sin mirar atrás, con la autoridad de un general. «Necesito succión y una pinza vascular curva. Ahora. Y tú, Valladares, si no quieres que te demanden por negligencia criminal, ponte unos guantes y ayúdame a cerrar esto, porque mis manos están demasiado sucias para suturar sin matarlo de sepsis». Valladares estaba paralizado. El vagabundo acababa de resucitar a un muerto con una maniobra de campo de batalla. El milagro estaba ocurriendo frente a sus ojos, realizado por un hombre que minutos antes estaba buscando comida en la basura. El orgullo luchaba con la realidad. Si ayudaba, admitía que el vagabundo tenía razón. Si no ayudaba, el niño moriría por la infección.
Marta ya estaba al lado de Lázaro, pasándole los instrumentos como si hubieran trabajado juntos toda la vida. «¡Doctor Valladares!», gritó Marta. «El niño se está desangrando. Mueva su trasero egoísta y venga aquí». Valladares, sudando frío, se acercó a la mesa sintiéndose por primera vez en su vida como el estudiante y no como el maestro. Pero mientras se lavaba las manos frenéticamente, mirando a Lázaro trabajar con una velocidad endemoniada, una pregunta quemaba en su cerebro. ¿Quién demonios era este vagabundo y cómo sabía una técnica quirúrgica que solo se enseñaba en los libros de texto avanzados de hace 20 años? El sonido rítmico del monitor cardíaco, bip, 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 se había convertido en la única música en un quirófano que segundos antes olía a muerte. Las manos de Lázaro, aunque cubiertas de mugre y cicatrices de peleas callejeras, se movían dentro de la cavidad torácica del niño con una delicadeza que contradecía su aspecto brutal. No temblaban, ni un milímetro. Era como ver a un pianista virtuoso tocar un concierto en un piano en llamas. Valladares, al otro lado de la mesa, obedecía órdenes como un interno de primer año, su ego triturado por la evidencia irrefutable de la genialidad que tenía delante. Pinza hemostática, curva. Sutura de seda 4-0, no de nylon. El tejido está demasiado friable, ordenó Lázaro, sin levantar la vista. Valladares parpadeó. ¿Seda? Nadie usa seda para esto desde los años 90. El riesgo de rechazo es... Empezó a protestar el cirujano. Lázaro levantó la vista, sus ojos azules brillando con una intensidad feroz sobre la mascarilla que Marta le había puesto a la fuerza. El nylon rasgará la aorta en este estado de inflamación, idiota. La seda se asienta. ¿Quieres tener razón o quieres que el niño llegue a la UCI? Valladares cerró la boca y pidió la seda. Mientras suturaba, observando la técnica de Lázaro, un punto invertido complejo que se hacía con una sola mano, una maniobra que Valladares solo había visto en videos de archivo en la facultad. Una sensación de reconocimiento gélido comenzó a subir por su espina dorsal. Esa técnica, esa forma de sostener el portaagujas con el dedo índice extendido. Solo había un hombre en la historia de la medicina nacional que operaba así. «Marta», susurró Valladares, con la voz quebrada, mientras cortaba el hilo. «¿Estás viendo esto?». La jefa de enfermeras tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella también lo había reconocido, no por la técnica, sino por la voz. Ahora que Lázaro hablaba con autoridad, el tono rasposo del alcohol se desvanecía, dejando oír el timbre barítono que una vez llenó los auditorios de conferencias. «Lo sé, doctor», respondió ella. «Lo supe en el momento en que tomó el bisturí». Lázaro ignoró el cuchicheo. Estaba terminando. Último punto. Soltando el clamp en 3, 2, 1, retiró la pinza que bloqueaba el flujo sanguíneo. La sangre corrió por la arteria reparada. No hubo fugas. El corazón de Tomás latió con fuerza, rosado y vivo. Lázaro soltó el instrumental sobre la bandeja metálica con un suspiro profundo, y en ese momento, la adrenalina lo abandonó. Volvió a encorvarse. Volvió a ser el vagabundo cansado. Se apartó de la mesa, dejando espacio para que Valladares cerrara el pecho. «Está hecho», murmuró Lázaro, mirando sus manos manchadas de sangre ajena. Una sangre que esta vez no era de una herida, sino de una salvación. «Manténlo hipotérmico durante 24 horas y no le des morfina. Su hígado está tocado por el impacto». Valladares se quedó mirando la sutura perfecta. Era una obra de arte. Se giró hacia el hombre sucio que se limpiaba en un lavabo estéril. «Doctor Santiago Montero», dijo Valladares. El nombre cayó en la sala como una losa. Los residentes jóvenes que miraban desde la galería de observación jadearon. Santiago Montero era una leyenda, el padre de la cirugía vascular moderna, el hombre que había desaparecido hacía 10 años tras la muerte de su esposa en una mesa de operaciones, operada por él mismo. Se decía que se había vuelto loco, que había muerto en la selva.
que se había quemado a lo bonzo. Nadie imaginaba que el hombre que revolucionó la medicina dormía sobre los cartones detrás del generador del hospital que él ayudó a fundar. Lázaro se detuvo, no se giró. Ese hombre murió, Valladares. Murió el día que le tembló la mano y cortó lo que no debía. Lázaro se miró en el espejo del lavabo, viendo su reflejo barbudo y salvaje. Yo soy Lázaro, solo soy un fantasma que pasaba por aquí. Pero el momento de redención fue brutalmente interrumpido. Las puertas dobles del quirófano se abrieron de golpe, golpeando la pared. No eran médicos, eran policías. Detrás de ellos, el director del hospital, el doctor Arango, un burócrata sin alma que odiaba a Montero desde la universidad por pura envidia, entró gritando y señalando con el dedo. «Ahí está, ese es el loco, arréstenlo, ha secuestrado un quirófano, ha puesto en peligro la vida de un menor». Los policías, viendo a un vagabundo ensangrentado cerca de un niño abierto, no hicieron preguntas. Se abalanzaron sobre Lázaro. ¡Al suelo! ¡Manos a la espalda! Lázaro no opuso resistencia. Se dejó caer de rodillas con la dignidad de un mártir. Uno de los oficiales le aplastó la cara contra el suelo frío, esposándole las manos que acababan de realizar un milagro. ¡No!, gritó Marta, intentando intervenir, pero otro policía la retuvo. «Él salvó al niño. Valladares, di algo, diles la verdad». Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo Valladares. El cirujano estrella tenía la oportunidad de ser un héroe moral. Podía decir la verdad, que él se había rendido y que el vagabundo era el verdadero salvador. Pero miró al director Arango, que lo observaba con una ceja alzada, una advertencia silenciosa. «Si admites que un vagabundo opera mejor que tú, tu carrera ha terminado». Miró a la prensa que empezaba a agolparse en el pasillo, alertada por el escándalo. El miedo a perder su estatus, su dinero, su fama, fue más fuerte que su gratitud. Valladares tragó saliva, bajó la mirada y se quedó callado. Su silencio fue la condena de Lázaro. «Llévenselo», ordenó Arango con una sonrisa triunfal. Intrusismo profesional, asalto, amenaza con arma blanca e intento de homicidio. Quiero que se pudra en la cárcel. Mientras arrastraban a Lázaro fuera del quirófano, pasando junto a la camilla donde el pequeño Tomás respiraba tranquilo gracias a él, el vagabundo no gritó su inocencia. Solo miró a Valladares a los ojos. Una mirada profunda, decepcionada, pero no sorprendida. «La medicina cura el cuerpo, Ricardo», dijo Lázaro con voz tranquila mientras lo empujaban por el pasillo. «Pero no hay cirugía para la cobardía». Las puertas se cerraron. Valladares se quedó solo con el éxito que no le pertenecía y una culpa que empezaba a devorarlo vivo. Pero lo que Arango y Valladares no sabían era que la galería de observación del quirófano no estaba vacía. En la oscuridad de la planta superior, un estudiante de medicina de primer año había estado grabando todo con su teléfono, y ese estudiante no tenía miedo de perder una carrera que apenas comenzaba. El video de El milagro del vagabundo ya se estaba subiendo a internet, y estaba a punto de incendiar la reputación del hospital antes de que amaneciera. La verdad tiene una velocidad que la mentira, por muy bien vestida que esté, jamás podrá alcanzar. Mientras Lázaro miraba las manchas de humedad en el techo de la celda de la comisaría del distrito, ignorando el olor a orina y desesperación que lo rodeaba, el mundo exterior estaba en llamas. El video grabado por el estudiante de medicina, titulado El milagro del vagabundo, la verdad que el hospital oculta, había acumulado 2 millones de visitas en 3 horas. Las imágenes eran granulosas, pero el audio era cristalino. Se escuchaba la rendición de Valladares, la autoridad técnica de Lázaro, y lo más condenatorio, la orden cobarde del director Arango de arrestar al héroe. A las 6 de la mañana, la comisaría estaba sitiada. No por criminales, sino por una multitud furiosa de ciudadanos,
periodistas y antiguos pacientes del legendario doctor Santiago Montero que habían reconocido su voz y sus manos en la pantalla. El comisario, un hombre sensato que valoraba su puesto, vio la marea humana en las noticias y bajó personalmente a las celdas. Abrió la reja con un chirrido metálico. «Señor Montero», dijo con un respeto que hacía horas no existía, «queda usted en libertad. Parece que hubo un error de procedimiento, y creo que hay gente afuera que quiere llevarlo en hombros». Lázaro se levantó despacio, sus articulaciones crujiendo. «No quiero hombros, comisario. Quiero saber si el niño sigue vivo». Al salir de la comisaría, los flashes de las cámaras lo cegaron. Micrófonos se empujaban contra su cara sucia. «¿Es usted Santiago Montero? ¿Va a demandar al hospital? ¿Es cierto que operó con un bisturí sucio?» Lázaro ignoró el circo. Buscó con la mirada hasta encontrar un rostro familiar entre la multitud. Era Marta, la enfermera, y junto a ella, una mujer joven con los ojos hinchados de llorar, la madre de Tomás. La mujer rompió el cordón policial y corrió hacia el vagabundo, abrazándolo con una fuerza que casi lo derriba. No le importó el olor, ni la ropa. «Gracias», sollozó ella en su pecho. «Me dijeron que estaba muerto, y usted me lo devolvió». Lázaro, incómodo con el contacto humano después de tantos años de aislamiento, le dio unas torpes palmaditas en la espalda. «Cuídalo, mujer. Tiene un corazón fuerte. Ahora es tarea tuya que no se rompa por otras cosas». Mientras tanto, en el Hospital General, el ambiente era de un funeral anticipado. El doctor Valladares estaba encerrado en su oficina, viendo cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real en las redes sociales. El Colegio de Médicos ya había emitido un comunicado suspendiendo su licencia preventivamente. El director Arango intentaba culpar a Valladares en una conferencia de prensa improvisada en el vestíbulo, pero el karma llegó en forma de una inspección sanitaria federal sorpresa activada por la viralidad del video que mostraba negligencia en el quirófano. Cuando Lázaro llegó al hospital, no fue para reclamar gloria, sino para recoger su saco de dormir que había dejado atrás. Entró por la puerta principal. El silencio se hizo a su paso. Médicos, enfermeras y pacientes se apartaron, creando un pasillo de honor espontáneo. Arango, sudando frente a las cámaras, vio a Lázaro y trató de cambiar la narrativa. «Doctor Montero, qué alegría verlo libre. Estábamos justo explicando que todo fue un malentendido, una medida de seguridad. Queremos ofrecerle su antiguo puesto, jefe de cirugía, con el triple de sueldo. El hospital lo necesita». Lázaro se detuvo frente al director y al humillado Valladares, que había salido de su escondite. La prensa contuvo el aliento. Era el momento de la venganza. Lázaro podía destruirlos con una palabra, podía humillarlos como ellos lo hicieron con él. Pero Lázaro miró sus manos, ahora limpias, pero llenas de cicatrices. Miró el edificio de cristal y acero donde la burocracia valía más que la vida. «No», dijo Lázaro, su voz tranquila resonando en el vestíbulo. «No quiero su puesto, no quiero su dinero, y definitivamente no quiero ser parte de un sistema que necesita un video viral para recordar que un paciente es un ser humano, no un cliente». Se giró hacia Valladares. «Ricardo, tienes talento en las manos, pero tienes miedo en el alma. Mientras operes para que te aplaudan y no para curar, seguirás matando gente. No te odio, te compadezco». Valladares bajó la cabeza llorando por primera vez en años, no por la pérdida de su carrera, sino por la pérdida de su brújula moral. Lázaro se dio la vuelta y caminó hacia la salida. «¡Espere!», gritó un periodista. «¿A dónde va? ¿Qué va a hacer ahora? Usted es el mejor cirujano del país». Lázaro se detuvo en la puerta giratoria, la luz de la mañana iluminando su silueta desaliñada. «Voy a donde me necesiten, a los puentes, a los callejones, a los lugares donde no hay cámaras ni gloria. La medicina no vive en este edificio, vive afuera.
Meses después, el doctor Ricardo Valladares, ahora exmédico y trabajando como representante farmacéutico en una ciudad pequeña, leía una noticia en su tablet. La clínica de la calle. Misterioso doctor indigente salva vidas en los barrios bajos. La foto mostraba a Lázaro, con el pelo cortado y ropa limpia pero sencilla, vendando la pierna de un anciano en un banco del parque, rodeado de estudiantes de medicina que habían abandonado las aulas estériles para aprender del maestro real. Tomás, el niño del accidente, había salido del hospital caminando y ahora jugaba fútbol, llevando una cicatriz en el pecho que su madre llamaba la firma del ángel. Lázaro nunca recuperó su mansión, ni sus coches de lujo, ni su fama de sociedad. Pero cada noche, cuando se acostaba en su pequeña habitación alquilada encima de un centro comunitario, dormía con la paz de quien sabe que sus manos no solo sirven para pedir limosna, sino para dar vida. Había perdido el título de doctor para el mundo, pero había ganado el título de sanador para la eternidad. Y esa, sabía él, era la única especialidad que valía la pena ejercer.